Buenos días, queridos hermanos. Vamos en esta mañana, sin duda, a abrir la palabra de Dios después de haber estado orando y sin duda algunos hermanos también derramarán sus corazones en esta mañana. Y sin duda, pues también el vino y el pan y el vino se pasará, ¿verdad? En esta mañana, cada uno en vuestros hogares, haciendo memoria de algo que el Señor hizo en nuestra vida, nuestra salvación y nuestra redención a través de la obra preciosa de la cruz. Bien, quiero que tengáis la palabra de Dios abierta en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y leemos los versículos del 1 al 9. Mateo 13, versículo del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, esta es una parábola preciosa para nuestras vidas. Esta tu palabra en esta mañana nos puede hacer mucho bien. Abre nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro corazón para entender y practicar aquello que tú nos dices. Padre, haz que olvidemos todo lo de la semana y nos centremos exclusivamente en ti. Y que, Señor, lo que hagamos, cómo aplicamos esta parábola a nuestras vidas, sea para tu gloria y honra. Te damos gracias a través y en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, quizás más adelante, en otras intervenciones, podamos ir leyendo el asunto de las parábolas, porque es muy importante, ¿verdad?, su aplicación y cómo el Señor hablaba a sus discípulos. El último versículo del capítulo 13 está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana tú tienes unos dones que el Señor te ha dado y esos dones son también tus oídos, ¿verdad? Y tenemos oídos y vamos a oír la palabra. Luego dice en Proverbio que tenemos 2 oídos para oír y una boca sola para hablar. Hagamos uso en esta mañana, por favor, de nuestros oídos para escuchar aquello que el Señor tiene en nuestros corazones, para que verdaderamente nosotros lo podamos aplicar. Quiero tener una pequeña introducción por qué el Señor hablaba así por parábolas. Y es que mediante el empleo de las cosas de la vida, de las cosas que nos suceden en la vida, de la vida diaria me refiero, nuestro Señor Jesucristo aplicaba verdades espirituales y por eso las parábolas nunca deben ser forzadas a decir o interpolar en ellas más de la verdad central que enfoca o enseña. No, querido hermano, no somos llamados a interponer, ¿verdad?, o ampliar muchas veces más de lo que el texto está diciendo. Muchos hermanos lo han hecho y la verdad es que después para la aplicación personal ha habido confusión. Así que simplemente decirte esto en esta mañana, que mediante el empleo de cosas de la vida, de nuestra vida diaria, el Señor Jesucristo aplicaba verdades espirituales. Y es lo que el Señor trata en esta mañana para ti y para mí, aplicar verdades espirituales para nosotros. Si te das cuenta, más abajo en Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17, está hablando también del porqué de las parábolas.
Así que cuando tengas tiempo, por favor, lee Mateo 13 del 10 al 17, puedes leer también Marcos capítulo 4 del 10 al 12 y Lucas 8 versículos 9 y 10. Así pues, el Señor Jesucristo expone el motivo que él tenía al emplear las parábolas. Según la parábola que estamos considerando, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero los terrenos son diferentes. Y esto nos indica las 4 clases de personas que reciben la palabra de Dios. Sí, querido hermano, hermana, en la vida cuando predicamos la palabra de Dios o cuando la gente la lee directamente o a través de un folleto, hay 4 clases de personas que reciben la palabra, pero cada uno la aplica y cada uno la considera y actúa como le es conveniente, teniendo luego también y cosechando los resultados para su vida. El asunto de yo tener este ministerio en esta mañana relacionado con las parábolas es que en este tiempo de pandemia hemos oído mucho. Nos han emitido muchos mensajes, ¿verdad? Y esto ha sido un gran beneficio para nosotros y para nuestras vidas. Pero también puede ser que escuchemos mucho y le apliquemos mal a nuestra vida todo lo que hemos escuchado a través del teléfono. Y todo, o la mayor parte de todo, ha tenido un buen resultado para nosotros. ¿No es así? Porque de ello hemos aprendido, especialmente de las pruebas que el Señor nos ha marcado en nuestra vida. Así pues, el oyente, en el primer lugar tenemos el oyente que no entiende, aquel que oye la palabra de Dios, pero que no la entiende, ¿verdad? Y hay personas de estas. Muchas personas son insistentes y no la entienden, pero vuelven a preguntar y vuelven a preguntar hasta que verdaderamente comprenden lo que el Señor está diciendo. Pero aquí se está tratando del oyente que no entiende. Parte de la semilla, dice el versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa semilla ya que cayó por, digámoslo así, por accidente, cuando vas echando almolzadas, alanzadas, la semilla, puede caer parte en diferentes lugares. Y en este caso, esa semilla cayó por accidente en el camino, se convirtió en el alimento de las aves, ¿verdad? Porque es fácil de verla, las aves. Por lo tanto, parte cayó en el camino y sirvió de alimento para las aves. Según el versículo 19, es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, no la comprende. Estos son los oidores de mentes estrechas, que solamente quieren oír aquellas cosas que verdaderamente les interesan a ellos, pero no desean poner en práctica realmente aquella verdadera y fiel palabra de Dios, ¿verdad? Los que son de mentes así olvidan todo lo que se predica. Lo escuchan, sí, pero lo olvidan todo lo que se dice o todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, la palabra llega a ser en ellos, pero no entra en ellos, ¿verdad? Aquello que realmente están escuchando, pero te das cuenta que lo que estás diciendo o lo que estás emitiendo no entra en esa persona. Bien porque muchas veces le ves la mirada dirigida hacia otro lugar, o bien porque le ves los ojos bajos mirando en otro sentido y no te mira a la cara. Y te das cuenta realmente de que la palabra llega, pero no penetra en ellos, no sirven de nada. Y estos son los que simpatizan con el Evangelio, pero no se dejan transformar por el Evangelio. Es una pena. Gente que le gusta la palabra de Dios, gente que le gusta la Biblia, pero no se dejan transformar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Las aves de la indiferencia llegan y comen esa palabra. Son indiferentes a la palabra de Dios. Tú di lo que quieras, que yo haré lo que me da la gana,
¿verdad? Eso es cómo se suele actuar y cómo suelen actuar estas personas, con indiferencia. Y las aves llegan y como la semilla está en el camino, son fáciles de ver y comen esa palabra, comen esa semilla que no sirven para nada. Pueden pensar también el perjuicio personal que les puede causar. Si yo conozco el Evangelio, conozco a Cristo, o esta palabra me ha hablado, esto personalmente me puede ocasionar un perjuicio. O el miedo a la crítica, ¿verdad? Oh, ¿qué dirán? ¿Qué dirán de mí si me ven con estos señores que creen en la Biblia, ¿verdad? O si me van a ver con una Biblia debajo del brazo. ¿Qué dirán las gentes? ¿O qué diremos también de las tradiciones? Yo vengo de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos con otras ideas y me han educado en otras religiones. ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? El perjuicio de la tradición. Y vienen las aves del cielo, ven esa semilla fácil de adquirir en el camino, escampada, sin sentido, y la comen. Esa semilla. Qué pena, ¿verdad? Ver estas almas. Y por desgracia hemos visto muchas personas, Señor, ¿verdad?, en esta situación. Quiera el Señor que si tú en esta mañana estás escuchando, que si tú en esta mañana estás recibiendo la palabra de Dios, que si tú esta mañana estás viendo lo que dice el Señor a través de su palabra, no seas como estas personas, sino que actúes y que esa semilla, que es la misma palabra de Dios, haga efecto en tu corazón y en tu alma para la gloria de Dios. En segundo lugar, tenemos el oyente que es emocional, que sufre de emociones, ¿verdad? El oyente que se emociona con cualquier tipo de palabra de Dios. Y de estas personas también hemos conocido mucho, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 5, parte cayó en pedregales. Este terreno es un terreno superficial, donde no había mucha tierra, versículo 5, como dice la palabra, artificial, pronto brota porque no tenía profundidad de tierra. Y es temporal, pero dice la palabra, pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Así es, ¿verdad, querido hermano? Tú has visto muchas veces semilla que ha crecido entre los adoquines de las calles, de nuestras calles, o si has salido al campo has visto esa semilla que ha brotado entre las piedras. Pero cuando has vuelto a pasar por allí y ha llegado el verano o ha caído el sol pleno, has visto cómo esa semilla ha perecido, porque no tenía profundidad de tierra, ¿verdad? Y ha muerto. Y como dice la palabra de Dios, pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Así es la palabra en estas personas que oyen por emoción. Jesús aplicó lo siguiente a la semilla que cayó en pedregales. Este es el que oye la palabra, le gusta la predicación, es bastante receptivo a la misma, si la intenta o ve que la explica o la ve en la misma Biblia o a través de un folleto o hermanos que están predicando en alguna plaza, incluso se llegan a parar, ¿verdad? Para escucharla. La escuchan por medio de la radio también. Programas que, gracias a Dios, los hermanos tenemos en las radios, ¿verdad? Y la escuchan. O por la televisión, los programas diferentes que hacemos por la televisión, ¿verdad? Les gusta. Visitan muchas iglesias para oír la palabra de Dios, a ver lo que dice. Y en realidad les gusta la palabra de Dios, como está hablando el Señor. Al momento la reciben con gozo. Son los primeros en responder al llamado del Señor muchas veces. Son muy emocionales y cuando reaccionan a la palabra se mueren, ¿verdad?
se muere la palabra en ellos. ¡Qué pena! Así es. Y de estas personas, por desgracia, hemos visto muchas personas en nuestras amadas iglesias, unas levantando los brazos para dar testimonio de su fe en Cristo, otras, sin duda, hablando normalmente y dando el paso de fe. ¿Cuánto nos alegramos por estas personas? Pero son personas emocionales, ¿verdad? No tienen raíz en sí mismos, sino que es de corta duración. Lo que han recibido dura poco. Perseveran a corto plazo, son muy entusiastas, pero no perseverantes. Es como un motor de arranque, ¿verdad? Habéis conocido los coches con el motor de arranque, o mejor dicho, el starter, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el starter de un coche? Pues el starter de un coche sirve para darle esa alegría, ese arranque especial al coche, especialmente por la mañana, cuando hace frío y el coche no arranca. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tiramos del starter un poquito? ¿Le damos un poco de alegría al motor? Y de seguida vemos el sonido del motor como arranca. ¡Qué bien! Pero si no cerramos el starter, pues se ahoga. Y entonces, ¿qué sucede? Pues es un ejemplo más o menos para que entendáis los que pasan por este problema, ¿verdad? El oyente emocional. Pueden venir en estas personas la aflicción de la vida, puede venir en estas personas la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, su espiritualidad es muy, digámoslo así, muy gelatinosa. Patinan en cualquier cosa de la vida, cualquier asunto que les sucede, ¿verdad? Ya se ven fuera de sí. Mientras tengan gozo, perseveran. Cuando vienen las pruebas, se desaniman. Y todo en su vida vuelve a ser lo mismo que antes. Vuelven a la misma situación que antes tenían de haber escuchado la palabra de Dios. Son las personas oyentes emocionales. Qué pena, querida persona que estás en esta mañana, o querido hermano, es muy importante que cuando abras la palabra de Dios ores para que el Señor influya en tu mente y en tu corazón y entiendas realmente lo que el Señor te está diciendo en ella. Y si no conoces al Señor como tu Salvador personal, piensa que el Señor te va a cuidar, te va a guiar. Satanás no va a dejar de poner prueba, especialmente al principio de tu vida. Pero mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Que nos va a librar de todas las cosas. Así pues, tienes que seguir adelante. Nunca seas un creyente de emociones. Pueden venir las emociones, pero sé un creyente firme y fiel en la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos el oyente que es materialista. Sí, querido hermano, el oyente que es materialista. Dice la palabra, y parte cayó entre espinos, versículo 7. Esta semilla fue ahogada por los espinos. Aparentemente el terreno fue mejor que el de junto al camino y que el de junto a los pedregales, pero crecía ahogada. La palabra crecía ahogada. La palabra en muchos convertidos crece ahogada. Sí, se ahoga la palabra muchas veces en personas que se convierten. El materialismo lo podemos definir como el amor a las cosas. Este es precisamente el problema con aquellas personas que la palabra cae entre espinos, viven afanados, viven engañados por las riquezas, el trabajar mucho y mucho tiempo, ¿verdad? El trabajo para ellos es mucho más importante que asistir a las reuniones. Es mucho más importante que tener un estudio familiar en casa con tu esposa y con tus hijos. Abandonan las reuniones para trabajar incluso muchas veces de noche. Es una pena todas estas cosas. El materialismo, el pensar en no voy a tener, en pensar en el mañana.
Y lo que todas estas cosas están produciendo en muchos creyentes es ahogar la palabra en nosotros, queridos hermanos. No pensemos en estas cosas, porque si el Señor cuida de las aves, que para adorno creó, si cuida de los lirios del campo, que para adorno creó, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Así que hemos de ser hombres y mujeres de mucha fe para creer realmente en aquellas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Finalmente, queridos hermanos, en cuarto lugar está el oyente que es fértil. Sí, también están los creyentes o los oyentes que son fértiles al recibir la palabra. Dice la palabra en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. La semilla de esta cuarta clase de terrenos dio fruto en 3 categorías. Dice cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1, versículo 8. Jesús explicó esto así de esta manera. Este es el que oye, el que entiende la palabra, la practica, la predica y surte efectos permanentes en su vida. La palabra no queda en él como una cosa atesorada, sí, pero sin salida. Queridos hermanos, hemos recibido del Señor un montón de mensajes, y esos mensajes han caído en buena tierra, ¿verdad? Y esos mensajes tienen que salir de nosotros para hablar a este mundo de que realmente existe un Dios y un Salvador, ¿verdad? Para cada uno de nosotros el contenido de la palabra es más importante que lo que puede ser la otra persona, el que nos la predica. Muchas veces nos fijamos demasiado en la otra persona. Mira, este está predicando la palabra, pero su vida, ¿verdad? No nos fijemos tanto en la paja emocional de muchas veces quien predica la palabra, sino en la palabra mismo, ¿verdad? El alimento espiritual es puro. No es un alimento sintético como en los demás versículos que hemos visto, ¿verdad? Es algo hermoso. No es un alimento pasivo, es un alimento receptivo de la palabra. Es una palabra activo que produce. Qué bueno cuando escuchas la palabra. Esa palabra a través del Espíritu Santo trabaja en ti y produce. Tienes anhelo de leer más, tienes anhelo de practicar más, tienes anhelos de obedecer más al Señor, ¿verdad? Dice la palabra a 100, a 70 y a 30 por 1. No todos los creyentes en Cristo, queridos hermanos, producirán el mismo volumen de frutos, ¿verdad? El Señor, el otro día estuvimos con este tema de los dones, de los frutos, ¿verdad? Y a uno dio unos, a otros otros, y a cada uno diferente. Por eso cada uno producirá diferentes frutos. Uno por los dones de la gracia, la disciplina, la espiritualidad, por el llamamiento particular de cada uno, uno producirá más, pero las cosechas de todos deben ser de la misma calidad. Eso es impepinable, ¿verdad? Uno puede producir más, otro puede producir menos, pero la calidad en la vida práctica de cada uno de nosotros debe ser esencial para la gloria de Dios. No importa si yo produzco más, si tú produces más que yo, pero la calidad de nuestra vida, la obediencia al Señor, la obediencia y la práctica de nuestra vida debe ser una vida real. Cada fruto será del mismo tamaño. Lo mismo el que produce muchos que el que produce pocos. Todos serán del mismo tamaño, con el mismo sabor, aunque en mayor o menor cantidad. No importa. Pero la idea es la misma, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Ojalá, querido amigo que me estás escuchando en esta mañana, o estás escuchando o has escuchado
otras veces de la palabra de Dios. Esta palabra actúe en ti y tú seas precisamente el oyente que es fértil, que cayó la semilla en buena tierra y produce en ti frutos que dan vida. Así pues, quiero acabar esta mañana concluyendo, queridos hermanos, con una pequeña aplicación. Seamos como en el cuarto terreno donde la semilla brota y no es comida por las aves, no es secada por el sol, no es ahogada por los espinos, sino que da fruto a 100, a 60 y a 30, ¿verdad? Seamos como el cuarto terreno, ¿verdad? Es muy importante para nuestra vida y para la gloria del Señor. Seguiremos más adelante, si el Señor lo permite, con otra parábola también siguiente. Que el Señor las bendiga en nosotros y en nuestra vida para la gloria de Dios. Espero que os haya hecho bien, como a mí me ha hecho también, porque es aplicable también, especialmente para mi vida. Y sin duda el resto del tiempo que nos queda, que podamos seguir alabando al Señor y glorificándole. Amén. Amén.